También es melón. Melón, sí, señor. Melón. Esta es sandía Sandía. y esta me parece Sí, esta sandía Pues, está- sandía. también es sandía. Ahí Y es aquel melón. es tomate chonto. Tomate chonto. Bueno, Y este es tomate chonto. tomate chonto. Básicamente ese es el cultivo que hay acá. Entonces mire, para el tema de nosotros que son las estructuras, en los invernaderos se manejan varias formas y tipos de estructuras. Unas se manejan porque hay los recursos en el sitio y otras se manejan por temas de costos. En este caso, por ejemplo, ellos tienen acá una parte en estructura metálica tipo túnel y otra parte acá en estructura de madera. Esta estructura se llama invernadero en madera tipo cercha. Tipo cercha. Está construido en madera de eucalipto rollizo y aserrado. ¿Por qué eucalipto? Porque el eucalipto es una madera que se consigue en la zona, es una madera económica a nivel nacional, es una madera que en este momento no tiene restricción para corte. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el eucalipto reseca mucho los suelos. Entonces le han dado vía libre al eucalipto de casi que de acabarlo, porque no es una madera muy buena en el caso de la preservación del agua. Para hacer papel y para hacer otras materias primas el eucalipto está bien. Para hacer estructuras como en este caso es excelente. Entonces se utiliza eucalipto por eso. No se podría utilizar un roble porque es muy costoso y no está permitido. Otro tipo de maderas son muy costosas y otras son muy regulares. En este caso en la zona encontramos eucalipto que nos da el beneficio de que después de que lo instalamos, aproximadamente por ahí en unos 6 meses, él se vuelve tan fuerte como una roca. Si ustedes se pueden dar cuenta ahí, esto cuando coge, pasa un tiempo de secado de más o menos 6 meses, ya hasta para entrar una puntilla es fuerte, porque a estas temperaturas él se seca demasiado. Entonces eso nos permite tener una duración de la madera por largo tiempo. ¿Qué hacemos para que nos dure más? El problema con las maderas es que al contacto con el agua, pues ellas sí se deterioran. Lo que hacemos es que acá no se hizo, pero se hizo algo parecido, y es que acá se aplicó un aceite quemado con un insecticida, ¿sí? Para inmunizarlo. Esta parte no necesitamos inmunizarla mucho porque él es muy resistente. Sin embargo, aquí ya le están dando un poquito como le orgó. Aquí se le puede aplicar a CPM y cosas para que esto no ocurra, ¿no? Sí, sí, claro. Pero Petróleo. hay otra forma que hacemos, y es que montamos un pilote en concreto con 2 platinas acá, pilote a esta altura, 20 centímetros con 2 platinas, y anclamos el palo sobre el pilote. Esto nos garantiza que siempre vamos a tener la madera aislada del suelo, ¿sí? Y un palo de estos, digamos una madera de estas, puede durar 10 años. Si la piloteamos, puede durar mucho más. Pilotear. Aquí se utiliza para la parte de abajo, para los parales, madera rolliza, o puede ser también cuadrada. Y para la parte de los techos se utiliza madera cuadrada. ¿Por qué cuadrada? Porque como los techos necesitan el cosido del plástico, la instalación del plástico, una línea uniforme en los techos, no se utiliza rolliza porque tiene mucha curva. Sin embargo, en algunos invernaderos que son tipo 3 palos, se hacen en vara, ¿sí? Pero la vara no garantiza digamos, la misma estética o el mismo trabajo que una madera, en este caso aserrada. Bueno, eso en el tema de las maderas. Cuando se construyó este invernadero, por ejemplo, se le construyó un sistema interno que se llama el sistema de tutorado, donde nosotros podemos, con la misma madera o con una madera adicional, que en este caso es esta, montar una estructura interna que permita colgar todo el cultivo a estas guayas, ¿sí? Eso también se hace
amarrado de los mismos anclajes del invernadero. Este invernadero, la vida del invernadero, ¿cuál es? La estructura que tenga, que sea acorde, digamos, a las necesidades, pero alrededor del invernadero, en este caso en la parte superior y posterior, lleva unos anclajes en varilla y cemento, en varilla de media, Claro. y cemento y piedra, a 1,30 de profundidad y a 3 metros de distancia. Ah. Allá van amarradas todas las guayas, más o menos cada paral tiene un anclaje. Esas guayas son las encargadas de mantener templados los plásticos, mantener templada la cercha, mantener quietos los parales, y también nos sirve para soportar el sistema de tutorado. Ah, claro. Sí, exacto, no se mueve. Sin embargo, esto hay que hacerle, digamos, un mantenimiento anual, ¿no? O sea, sale uno o salen dos cultivos y tenemos que hacer un mantenimiento para apretar guayas, para, en el caso, como ustedes ven allá, una cercha partida. Entonces se sube la persona allá y le mete un pedacito de repisa atornillada, o si está muy deteriorada se le cambia ese pedazo. Bueno, Pero la base él se hace- hizo a futuro, ¿no? La base se le hizo para futuro. sí, no, las bases sí, Claro, las para- bases sí, porque ya están en concreto y piedra y varilla de media. O sea, Ah. eso dura muchísimo tiempo, a no ser que, digamos, hubiese una humedad muy fuerte, digamos que deteriorara la varilla o algo, pero generalmente eso dura Eso es muchos un- años ah. sin pasarle nada. ¿Qué más les puedo decir acá? Mire, digamos, en la parte de madera, de estructura, pues ya hablamos, digamos, como lo general. El tipo de guaya que se utiliza para estos invernaderos es una guaya en aluminio, y otras se utilizan también aceradas. Por costo se utilizan aluminio, y la ventaja del aluminio es que el aluminio templado se templa en frío y en calor. Templado en frío no oxida, o oxida como blanco. Templado en calor oxida rojo. Pero estas guayas son templadas en frío, entonces generalmente no se oxidan, o si se oxidan un poquito blanco, entonces no pasa nada. Ajá. En acero el problema es que sí oxida, Sí, sí. entonces tiende a deteriorarse más rápido. Entonces se utilizan guayas en aluminio de una medida de 1/8 para el tema de techos, para el tema de parales, y para el tema de ya el cuelgue de plantas se utiliza guaya de 1/16, que es un poco más delgada. Esta es de 1/8 de la misma de las parales, pero generalmente utiliza un poco más delgada, como este grosor, un poquito más delgada, para colgar el cultivo. En los tipos de polietileno, los polietilenos que se utilizan según el territorio nacional donde nos ubiquemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los polietilenos están hechos con unos aditivos y películas que o reflejan menos luz o no la reflejan, o son más térmicos o son menos térmicos. Si estamos hablando de la sabana de Bogotá, para el tema específico de flores, para el tema específico de crisantemos o de un tipo específico de flor, ellos van a la empresa productora de plásticos, hablemos de Plastilene, y dice: es que yo voy a producir crisantemos de tales y tales colores. Entonces ellos dicen: bueno, para ese tipo de flor nosotros le recomendamos este tipo de polietileno que tiene una película aditiva de esto, y le reflejaría la luz, le haría tal. Entonces se lo venden para el tipo de flor o explotación agrícola que va a hacer. Sí. También se lo venden térmico para aumentar la temperatura, o no se lo venden térmico para mantenerla, ¿sí? En este caso de las hortalizas, la producción de hortalizas, lo mismo. Si nos encontramos en Pasca, es más frío, entonces utilizamos un plástico que sea un poco más térmico y que la luz sea más difusa. Es decir, que la luz se proyecte dentro del invernadero y no genere sombras, o genere sombras pero lo mínimo, y eso lo genera es el plástico. La película es la que hace eso. ¿Qué calibre es? Esto es calibre 6. Calibre 6 generalmente se utiliza para los techos calibre 6 y 7, ¿sí? Para Fusagasugá o para climas que estamos aquí como entre 1000 y 1500, por ejemplo, ya utilizamos polietilenos no térmicos,
Entonces utilizamos Agrolene 3 estrellas, por ejemplo, entre calibre 6 y 7. 3 estrellas. Sí. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la Guajira, que es una temperatura demasiado alta, hay unas películas que se llama, por ejemplo, hay un plástico que se llama Agrofrío, que es un plástico que tiene una película que usted entra al invernadero después de construido y usted siente un fresco. Entonces es una película que baja muchísimo un poco la luminosidad, pero lo que sí baja muchísimo la temperatura, ¿sí? Entonces, dependiendo de la ubicación geográfica y dependiendo del tipo de explotación agrícola, así mismo es la instalación del polietileno. Bueno, ¿qué más les comento? Bueno, como les comentaba que estamos en el trópico, tenemos una incidencia alta en plagas y enfermedades. En este caso, por ejemplo, hablando de plagas, esta malla, una malla importada, que puede ser china o japonesa o tailandesa. ¿No la hacen en Colombia? Sí hacen una, pero es muy costosa. ¿En qué hace trabajo? Sí, sí, importada es más económica. De aquí se llevan el reciclaje y nos devuelven estas mallas económicas, chinas, ¿no? Entonces, estas mallas son plásticas de 50 mesh. 50 mesh es la medida del huequito, wow. de la malla. Hay unas de 40 mesh, de 80, 100 mesh. Y entonces, dependiendo de la medida, el huequito es más ancho o más pequeño. Ancho. ¿Qué es lo que se pretende con estas mallas? Se pretende mantener el invernadero cerrado para evitar la entrada de vectores que nos traigan las plagas. Por ejemplo, la entrada de mariposa blanca, que nos trae una cantidad de postura de huevos y problemas, digamos, de pasador y Palomilla. sí. La entrada de palomilla también. Sin embargo, digamos en el caso de la mosca blanca, la palomilla, hay dos tipos de palomilla, ¿no? La mosca blanca. Hay una que es de invernaderos y otra que es de las partes exteriores. No son la misma especie. Entonces también se evita con esta malla la entrada de eso. Hay una enfermedad muy fuerte, una plaga muy fuerte que se llama la caracha. Y está atacando muy duro a los tomates. Entonces se ha estado implementando el uso de estas mallas por obligación. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es podernos proteger nosotros en un invernadero del invierno y de las condiciones climáticas fuertes en la parte alta. Pero el invernadero tendría que estar destapado. ¿Para qué? Para que haya una polinización natural, porque cuando no entra aire a un invernadero no hay polinización. Sin embargo, si yo vengo y cuelgo una mata, la toco, la fumigo, la estoy moviendo y ahí está existiendo la polinización. ¿Pero qué la estoy haciendo? La estoy haciendo mecánica, ¿sí? O artificial. En el caso del viento es importante que entre y salga y esté corriendo, porque primero oxigena las plantas, hay aire, hay oxígeno, hay movimiento y lo más importante, existe polinización, pueden entrar los animales, hacer polinización y el proceso se desarrolla con el viento, ¿no? En la sabana, por ejemplo, que los invernaderos están tan cerrados, ellos utilizan unos vibradores puestos en las partes exteriores que son motores que tienen como les dijera yo, un piñón dentado que hace este movimiento. Ese tornillo lo conectan con las guayas y él le transmite todo el movimiento a las guayas. Entonces a todo momento mantiene las matas así. Bueno, a todo momento no. Eso se hace, digamos, entre 10 y 11 de la mañana y 2 y 3 de la tarde. Entonces, una horita ponen las plantas en movimiento. Entonces, ¿eso qué hace? Que haya
todo el proceso de polinización. Acá no lo hay, pero por lo que hay entra ahí. Sí, no lo hay porque además que es una tecnología. Bueno, pues, y el costosa. poco aire que entra, bueno, por eso... Aquí tenemos la oportunidad de que ellos fumigan. Entonces al fumigar botan aire, botan agua, mueven la planta y lo hacen. Aquí ellos podan, dechuponan, cuelgan. Entonces todo lo están haciendo moviendo la planta, entonces están haciendo la polinización manual y artificial. ¿Sí? Eso es. Bueno, los techos que les hablaba, volvamos al tema, los techos que les hablaba son calibres 6 o 7, dependiendo la explotación y dependiendo del clima. Y las canales, que son las que recogen, cada canal recoge 2 techos, o sea 2 tiras, ellas se instalan en calibre 10. ¿Por qué en calibre 10? Porque como recoge tanta agua, tiene que tener suficiente grosor y resistencia para aguantar la acumulación. Digamos que acá no pasa nada, pero por ejemplo en la sabana, cuando caen esas tempestades tan fuertes y hay acumulación de agua en bloques de 100 metros, la canal tiene que ser lo suficientemente resistente Sí, fuerte, sí. para llenarse y sacar hasta el último acceso hacia allá. ¿Qué pasó la semana pasada? Que hubo una granizada en la sabana y las canales no sirven de nada. Las canales se evacúan un rato y cuando ya llegues a acumular hielo, ¡prum!, te rompen y al suelo. Qué vaina. Y eso son pérdidas millonarias para esas empresas que producen, por ejemplo, flor. Pérdidas millonarias, porque aparte de que el invernadero se acaba con toda la producción de flor que ya estaba vendida para cierta fecha digamos en varias partes del mundo. ¿Sí? Pero si hablamos de temas productivos, el invernadero juega un papel muy importante en la producción, pero más importante que el invernadero en la producción es la implementación de un sistema de riego, porque no hacemos nosotros nada con un buen invernadero bonito, lujoso, costoso, si nosotros no nutrimos nuestras plantas bien y no les damos agua a tiempo en el momento que lo necesitan. Entonces todo tiene que ir de la mano. El sistema de riego es muy importante en la producción agrícola bajo cubierta o a campo libre. Siempre. Mire, nosotros o el agricultor, yo también soy agricultor, nos quejamos muchos por el tema de precios, por el tema de clientes y por todo, carestía de los productos. Y nosotros, incluyo con ustedes, lo que tenemos que buscar como profesionales es ser más productivos, competitivos a bajo costo. Mire, usted puede salir y vender un bulto de habichuela en 100.000 pesos hoy. Y usted puede salir y venderlo mañana en 40.000, porque eso sucede todos los días. Pero el problema no está ahí en que se venda caro o barato. El problema está en que usted mantenga un patrón de costos bajos. Que usted pueda manejar costos todo el año bajos. ¿Para qué? Para que usted pueda trabajar sobre cifras reales. En el caso de los sistemas de riego por goteo, usted economiza agua por lo menos en un 70%, que es mucho. Aplica agua eficientemente, o sea, la aplica a la base del suelo, en la raíz donde se necesita. Evita el crecimiento de arbences o digamos hierbas, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted está aplicando agua solamente en la línea de la base de la planta y usted no está regando en otros sitios, ¿sí? Aparte de eso, usted fertiliza, aplica la comida necesaria, únicamente la que ella necesita, por el mismo sistema de riego. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros no tenemos sistema de riego y tenemos una planta como esta, lo que hacemos es aplicarle fertilizante granulado o disolvemos en canecas y lo aplicamos con tarro. Primero que todo, los fertilizantes granulados
son fertilizantes que traen unas bases químicas bajas y unos rellenos altísimos en arenas y bueno, pues otro problema. Nosotros aquí trabajamos, o en los invernaderos se trabaja es con bases simples. Por ejemplo, se compra aparte el nitrato de potasio, el nitrato de calcio, el ácido fosfórico, el nitrato de amonio, bueno, todo eso se consigue. Y se compra un kit de elementos menores. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un análisis químico del suelo, miramos el suelo, en qué condiciones está de materia orgánica, estructural, y miramos qué cantidades de minerales tenemos, con qué contamos. Luego nos vamos, según el cultivo, nos vamos a la literatura y miramos qué necesita la planta de sandía para su producción en sus diferentes etapas. ¿Sí? O sea, qué requerimientos nutricionales tiene esa planta. Y formulamos una tabla que dice qué tengo en mi suelo, qué necesita mi cultivo y qué debo aplicarle yo en las diferentes etapas. Y con eso montamos un plan de fertilización. Con eso le podemos dar a la planta, según su edad, la cantidad de nutrientes y minerales que necesite. ¿Sí? Ahí es donde podemos ser nosotros eficientes. Okay. Si nosotros estamos gastando en una planta, por ejemplo, 800 pesos en fertilizante, podemos gastar con un sistema de riego por goteo 300 pesos. Pero lo importante ahí, primero el costo, ¿no? Y segundo el beneficio. No es lo mismo yo coger y botarle a una planta un poco de abono granulado y rezar para que llueva, ¿sí? Que sé que la planta lo va a tomar no sé cuándo, o si lo echo líquido de pronto lo tome más rápido. Entonces, que si yo aplico riego o fertilizante a esta planta, a esta línea, a las 6 de la mañana, créeme que a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, ya la planta es diferente. Está más turgente, está más verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una esponja. Esto es una esponja. Absorbe. Con la temperatura del sol, inmediatamente todos los líquidos suben y la planta los toma. Se absorbe. Entonces es muy fácil que usted pueda solucionar un problema de nutrición o corregirlo cuando usted tiene un sistema de riego por goteo, digamos, en este caso. No quiere decir que los sistemas de riego por aspersión sean malos, ¿no? Porque si estamos hablando de pastos, está bien. La opción mejor es los cañones, los aspersores. Y ya estamos hablando de pasto para cortar, digamos, ¿sí? Ya es diferente, podríamos implementar otro tipo de cosas, o caños, bueno. Pero en el caso de hortalizas y frutales, siempre los sistemas de riego por goteo serán lo mejor. Entonces volvemos al tema. Necesitamos seres competitivos y productivos, eficientes, ¿sabes? Eso es lo que necesitamos. Y eso lo podemos lograr bajo cubierta o a campo libre, pero con sistemas de riego adecuados, bien instalados. Tienen que estar bien instalados porque tienen que ser eficientes. Pero la diferencia, por ejemplo, el sistema de riego a campo abierto, ¿cómo se hace entonces para medir la cantidad de agua si después se ve alterado por el clima? Claro, lo que pasa es que, digamos, en el caso que estamos a campo libre, nosotros tenemos que convivir con la adversidad del tiempo, no hay de otro. Pero si llueve, sí. No se aplica. Si hay verano, nosotros trabajamos común y corriente muy bien con el sistema de riego. Si hay invierno, aplicamos el sistema de riego, pero solamente lo aplicamos cuando vamos a fertilizar, ¿sí? Y lo aplicamos en dosis más altas de fertilizante. ¿Para qué? Para no aplicar tanta agua, porque obviamente el terreno está húmedo, sino vamos a aplicar es buena cantidad de fertilizante en el momento que necesite. Claro. Eso se hace, digamos, 1 o 2 veces por semana. O sea que Pero ¿qué es lo que pasa? Que no es lo mismo. Usted ¿quién aquí ha sido agricultor? Hay dos. Sí, exacto. Cuando yo voy a
a fertilizar una hectárea de habichuela tarreada. Para una hectárea se me van más o menos 15 a 20 canecas de fertilizante. Perdón, por ahí de 10 a 12 canecas de fertilizante para una hectárea. Y me tengo que aplicarlas por ahí con 4 o 5 personas. ¿Sí? Sí. Cuando yo lo voy a hacer con el sistema de riego por goteo, lo hago en media hora y lo hago solo. Entonces imagínense la cantidad de billete que vale. Claro. Eso Y es el ahorro plata, que se eso lo es ahorro. harta plata. ¿Qué es lo que pasa? Que los sistemas de riego pues tienen su costo, pero ese costo no se puede tomar en la contabilidad de la empresa como un gasto, tiene que ser como un costo que se va diferiendo, Costo-beneficio. exacto, que se va diferiendo en el transcurso del proyecto, ¿sí? Digamos, un sistema de riego se difiere a 10 años. No puedo decir, uy, gasté 5 millones de pesos en el sistema de riego, no ya es capital, no. Sí, tiene que ser por medio de un crédito, por medio de algo, pero usted tiene que diferirlo a 5 años. Por eso en las líneas FINABRO, en las líneas de crédito, todo este tipo de proyectos y de riego se difieren a 5 años. ¿Por qué? Porque precisamente se manejan ese tipo de cálculos, ¿no? Y ahí es donde nosotros no nos duele tanto el bolsillo en el tema de la implementación de un sistema como este. El sistema de riego puede durar digamos, si yo cambio la estructura 3 veces, él me dura toda la época. Sí, el sistema de riego, bueno, pues acá, si quieren miramos un poquitico allí esa bombita y con eso salimos y... Entonces, pues por ende se reseca menos el extracto que hay adentro. Ahorita hablamos un poco del tema de mulch. Estos se llaman mulch, estas coberturas plásticas. Y son importantes, ¿por qué? Porque, bueno, ya hablamos. Porque al colocarle a un surco el mulch por encima, nosotros hacemos que ese microclima que hay debajo del mulch mantenga balanceado, es decir, mantenga la humedad, pero coge las arbences y no las deja prosperar. O sea, no tenemos crecimiento de arbences o de malezas, pero sí mantenemos la humedad. Digamos, si tenemos un sistema de riego debajo del mulch, digamos en este caso, ¿qué debería haber? Un surco acá, y según las plantas que vamos a sembrar debería haber un rótico acá, ¿sí? Y aquí debería estar la planta de acá, y el sistema de riego va a dar por ahí. La planta mantiene fertilizada, mantiene con buena humedad, y aparte de eso no hay crecimiento de arbences. Entonces todo eso es plata. Y aparte de eso, la mayoría de plagas de las hortalizas y de frutales nacen y eclosionan y evolucionan del suelo hacia arriba. Con las temperaturas del mulch plásticos, la incidencia de estas plagas baja por lo menos un 70%. ¿Por qué? Porque con la temperatura mueren. Cuando están eclosionando mueren. ¿Sí? Con la entrada Claro, y la entrada por vectores de mariposas y una cantidad de animales, pues se evita con eso. que hay un mínimo riesgo. ¿Y este mulch también se utiliza por fuera del invernadero? Claro, claro. Y es muy efectivo. O sea, ahorita vamos a hablar fuera de eso y verán lo interesante que es. Bueno, aquí en este caso lo que están haciendo es que están aprovechando las aguas residuales, ¿no? Están cogiendo las canales, las están empujando fuera, está llegando acá el agua, medio de drenajes. Este tubo es de las dos canales de allá y este es de las dos canales de acá. Llega el agua acá.